Bienvenidos a la cuarta temporada de Un Elefante en la Habitación, un podcast de salud mental creado para tener un lugar seguro donde tocamos temas que aún son tabú y necesitamos hablar para crear más conciencia. Yo soy Ana Carvajal y este es un podcast de la revista Marie Claire. Hola y bienvenidos a un episodio más de Un Elefante en la Habitación. Estamos ya en la temporada 4. Muchísimas gracias por estar aquí, por todo el cariño y la atención que ha recibido este podcast. Ya saben que la misión es crear conciencia, normalizar lo normal y sobre todo abogar por la salud mental, que es tan importante. Y el día de hoy tenemos una invitada que me hace muy feliz poder entrevistarla, poder conocer mucho más de su historia, porque creo que representa a muchas personas que por mucho tiempo no han tenido voz. Entonces estoy muy feliz de recibir a María Elena Ríos. ¿Cómo estás, Malena? Ay, muchas gracias por la Bienvenida. invitación. Yo estoy bien. Siempre que me preguntan eso me cuestiono. ¿De verdad somos sinceras cuando nos preguntan cómo estás? Porque regularmente decimos, estoy bien. A mí me gusta decir estoy y es lo que importa, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias por la invitación y gracias a todas, todos, todes por vernos. Por estar aquí, no, gracias a ti por darte el tiempo y sí tienes mucha razón. Las máscaras que nos ponemos luego Sí. públicamente. Y luego me pregunto, bueno, si digo que está mal, pues luego piensas que a nadie le va a importar o si me abro, o sea, sí es todo un universo, pero bueno, qué bueno que estás aquí y estoy muy feliz de entrevistarte, de hablar de tu vida. Y me encantaría empezar justo del inicio de tu infancia. Eres saxofonista. ¿Cómo fue esa Malena que iba creciendo? ¿Cómo te enamoraste de la música? ¿Cómo fue todo este universo? Sí, yo soy del estado de Oaxaca, de un pueblo muy pequeño, pero que para mí es el centro del universo, se Sí. llama Santo Domingo Tonala. Eh, Como muchas personas sabrán, en el estado de Oaxaca, algo que nos da una identidad muy fuerte son las bandas de música. Ujú. En este caso, en mi comunidad tenía más de 50 años que ya no había banda. Y surge un proyecto comunitario en donde a través de los anuncios, los voceros que luego hay, decían, atento aviso, se le comunica a todos los padres de familia que deseen que sus hijos formen parte de la banda municipal. Y yo recuerdo como vagamente esos anuncios, pero sí tengo muy, muy claro cuando llegan mis papás y me dicen, fuimos a inscribirte a la banda, tal día vas a ir. Y yo, sí, pero yo no tenía mucha idea hasta que comencé a ir a las clases y fíjate que a mí me gustó mucho. Yo tenía alrededor de 8 años, ya cumplidos, y me parecía como un juego, esa dinámica de las redondas, las blancas, las negras, las corcheas, y que las puedes unir y que las puedes Ujú. sumar y acá te puedes callar. Y me pareció maravilloso. Em, no me dieron el instrumento inmediatamente porque tuvimos más de un año de solfeo, pero yo sí me acuerdo mucho que aunque no había banda en el pueblo cuando era la fiesta patronal, pues llegaban bandas de otros lados. Y llegaban los señores con sus saxofones, pero yo no sabía que se llamaban así, sino cuando llega la etapa que el maestro de música empieza a definir qué instrumentos le iban a dar a cada niño, a cada niña. Mi papá me decía, ¿y qué instrumento te gustaría? El que es así, pues dile al maestro. Entonces yo llegaba, yo era la niña y la más chiquita de la banda. Entonces le decía cada que terminábamos las clases de solfeo, le decía al maestro, maestro, ¿qué instrumento me va a dar? Y decía clarinete. Y yo veía el clarinete, pues no me gustaba, a simple vista no me gustaba, ahora sí me gusta. Y yo le decía, no, es que yo quiero el otro. Y decía, ¿cuál? El que es así. El saxofón, sí, el que es así. No, a mí me gustó mucho la forma del saxofón porque cuando los señores llegaban a tocar su música al pueblo, pues se veía muy bonito, color oro y la figura Ujú. era, para mí era impresionante. Yo creo que harté al maestro porque había días en que acabábamos la clase y así como que, ay, ya viene, ¿no? Maestro, ¿qué instrumento me va a dar? Ya te dije que clarinete. Llega el punto en que se compran los instrumentos. Esto fue muy bonito porque fue una aportación de los paisanos que están en Estados Unidos Ah, con el gobierno municipal. Los padres de familia se hacían eventos para como kermés, bailes. Y, y pues se hizo como una fiesta del pueblo, se invitó a todo el pueblo a comer.
Y mientras comían, pues poco a poco pasaban a los niños, fulanito de tal, trompeta, trombón, clarinete. Y yo me acuerdo que estaba bien triste, ¿no? Porque dije, "Ay, ya me tocó clarinete". Y mi papá me dijo, no estés triste, a lo mejor sí te dan el saxofón. Y cuando dicen Ríos Ortiz, María Elena, saxofón alto, yo no me lo podía creer, tenía 9 años. Y me acuerdo que va mi mamá y mi papá para la foto, me dan el saxofón y yo no soltaba el estuche. Y dice mi papá, suéltalo porque pesa. Y yo no, porque imagina, a los 9 años yo pensaba que se iban a arrepentir o iban a Ay, decir siempre sí. no. Pero pues desde ahí es cuando pues tuve mi acercamiento, mis primeros acercamientos con la música y pues me gustó bastante hasta el día de hoy que sigo luchando por mis sueños. Actualmente soy estudianta con A de la Facultad de Música de la UNAM y pues bueno, vamos a continuar estos sueños que aunque no se pueden lograr en un inicio, luchar es lo que te permite esa libertad, ¿no? Hubo un punto de mi vida en que odié la música, pero ya lo iremos Entonces diciendo sí, más adelante. ¿cuál fue o cuál era tu sueño hacia los 9 años? Porque uno de niño siempre, como que no tienes miedos ni límites, sueñas altísimo, ¿no? ¿Cuál era tu sueño o tu escenario perfecto de tu carrera musical? Fíjate que cuando estás en un espacio comunitario, no tienes como tal esa visión, sino que vives la vida misma en los escenarios que son locales, como son las fiestas patronales, las guelaguetzas Ujú. locales. Y fíjate que algo que me maravilló mucho es que sin haber salido de mi pueblo, con el paso de los años me di cuenta que yo ya conocía otros lados de Oaxaca a través de la música. Me acuerdo muy bien de unos sones que se llaman sones y jarabes de Tlaxiaco, que cuando yo escuchaba esa música sentía como una efervescencia en mi sangre. Se me erizaba la piel. Y yo creo que a las personas que de pronto van a la Guelaguetza, aunque no son propiamente del estado de Oaxaca, cuando escuchan la música y ven todas estas diversificaciones de la cultura, es inevitable no sentir el nudo en la garganta o que se te eriza la piel, ¿no? Entonces, Sí. eso es lo que yo sentía, no tenía como tal un proyecto en mente, porque para mí mi corazón estaba en la banda municipal, que para los pueblos originarios o los pueblos de Oaxaca, la banda siempre funge como un pilar importante de la sociedad, ¿no? Así como la iglesia, la política, la banda también es parte fundamental y es propiamente también algo que hemos heredado desde nuestros Ujú. antepasados, antes de esta mal llamada conquista, que la música siempre formó un lado muy importante de la sociedad. Claro que cuando vas creciendo, yo me acuerdo tanto que fue un sueño hecho realidad cuando escuchaba la canción de Kumbala de Maldita Vecindad. Ujú. Me acuerdo que estaba en la sala de mi casa y tocaba tararán, tararararara, y yo imaginaba que era sax y decía, algún día me gustaría tocar. Sí tuve esos sueños y pues bueno, con el tiempo por X o Y circunstancia sucedió y para mí fue maravilloso, ¿no? Aunque de pronto sí me sentí un poco con miedo porque pues para ese entonces cuando yo participé con Maldita Vecindad, pues Sax ya no estaba entre nosotros, ¿no? Él ya había fallecido y tenía un poco ese miedo de que me fueran a chiflar o de que, ay, nadie Sí. se compara a Sax, pero creo que cuando lo haces tocas desde el amor y lo haces con respeto, no tiene por qué pasar nada, ¿no? Al contrario, yo creo que la música en ese sentido a mí me ha salvado muchas veces, inclusive la vida porque la depresión es un problema de salud mental que acaba también con tu vida y que yo al tener a la música a mi lado, pues me ha salvado muchas veces. Bueno, pues qué hermoso que tengas a la música como compañera y de por vida. O sea, ¿te ves tú en un futuro 100% dedicada a esto o tienes otros sueños a la par que ahorita estén haciendo tal vez? Fíjate que siento que vivo día con día, Ujú. tengo pocas oportunidades
para sentarme y hacer proyectos a corto plazo, inclusive, Ujú, por el tema de la sobrevivencia ujú, que vivo día con día por una tentativa de feminicidio que viví. Y esta situación no me permite establecer un proyecto a largo plazo. Sin embargo, bueno, si me imagino uno a corto plazo, pues evidentemente es acabar la licenciatura. A mí me gusta mucho dar clases de música. Me gustaría incursionar en la dirección de bandas sinfónicas, que es lo que con lo que nací, con lo que crecí, y es lo que a mí me gusta. Es esa sensación que te eriza la piel y que te de da todo. ese nudo en la garganta, ¿no? Pero pues bueno, también esta situación derivó que sin querer, sin que yo lo buscara, me convertí en activista. Primero activista por defender tus propios derechos humanos, tus derechos fundamentales, tus derechos como mujer, Mm, que en este país es pues muy bien sabido, ¿no? Que son muy violatorios y que pues bueno, a partir de este andar, de este caminar, vas conociendo más compañeras, vas conociendo otros tipos de violencia extrema, ujú, a lo que se enfrentan. En mi caso, a mí me mandaron a matar con ácido y pues aunque he conocido a otras compañeras que han tenido la misma agresión, por el simple hecho de vivir un contexto diferente, empezando por la edad inclusive, las vivencias y los procesos son diferentes, ujú. ¿no? Y eso, pues es inevitable no ser humana y tratar de ayudar así como ellas me han ayudado, ¿no? Porque para que el día de hoy yo me encuentre frente a un micrófono relatando mi vivencia, mi historia, tuvo que pasar algo antes y ese algo fue el apoyo de todas las mujeres Ujú. que son a las que me debo hasta este momento y a las que siempre me voy a deber. Qué hermoso. Y quería detenerme en esto, justo hablando de este atentado que sufriste un 9 de septiembre del 2019, Ujú, así es. hace 5 años. Quisiera que nos compartieras como cómo fue, o sea, cómo fue primero como ese día y cómo desmenuzar lo que trae un ataque con ácido, porque todos lo vemos como muy lejano, ¿no? Como que ay, pasa y como que creo que cada vez hasta va en aumento la violencia de la mujer y ese tipo de actos que van muy como muy específicos de dañar nuestro físico a niveles que nunca te puedes recuperar, ¿no? Y bueno, también obviamente acabar con nuestra vida. Pero ¿cómo fue para ti? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pasó ese día? Y después, obviamente, ¿cómo fue lo que se desencadenó después de esto? Claro, yo creo que primero creo que sí es necesario poder resaltar que una violencia extrema la podemos vivir Todos. todas, nadie Ujú, está exenta, seas morena, seas blanca, tu estatus socioeconómico, no importa, ujú, porque la violencia hacia las mujeres depende mucho de una cultura machista, ujú, patriarcal, que ujú, es la que, bajo la que nos regimos como sociedad, en este caso sociedad mexicana, ¿no? Que ujú, se vive en todos lados, pero hablemos de México. A mí me pasó lo que a ti, lo que a ti, lo que a todas, que tuve una relación sentimental y que no pude identificar estos rasgos románticos de cuando un hombre se siente dueño de ti ujú, y que como tú no sabes identificar estas violencias porque a través de los medios de comunicación, especialmente telenovelas, romantizan la violencia, eres mía, ujú, no puedes hacer esto, ujú, no, porque yo mando. Ese tipo de cosas explícitas o pasivamente no las sabía identificar. Y este mensaje es muy importante para todas. Cuando tú sientes incomodidad o te hacen sentir mal, pero no sabes describir el por qué, seguramente es porque estás pasando una violencia que no sabes nombrar, ujú, ¿no? Y a mí me pasó esa situación, tuve una relación sentimental con una persona que actualmente se encuentra bajo prisión preventiva justificada. Tuvieron que ver otras 4 personas más. Una de ellas, su hijo, pues sigue prófugo de la justicia. Y pues bueno, llegó un momento en que él me cuestionaba justo por qué me gustaba tocar el saxofón ujú, porque para él los músicos somos drogadictos y que seguramente cuando yo me iba a mis presentaciones,
pues me iba a hacer orgías y me iba a drogar y pues me iba a tomar, ¿no? Esa percepción equivocada que muchas veces se tiene del artista. Y llegó un momento en que dije, a ver, yo me regresé, yo estudié Ciencias de la Comunicación en Puebla y estudié el propedéutico en Puebla, también en el Conservatorio de Música, pero yo me regreso a Oaxaca con la finalidad de trabajar para juntar dinero, porque mi sueño ya de adolescente era estudiar en la UNAM música. Entonces conozco a esta persona, surge una relación violenta, que es algo muy normal en esta sociedad. Y cuando yo trato de salirme como podía, es cuando empieza a haber esta resistencia. No, sí, no, sí. Ujú. Y de pronto yo me sentía como muy em, sola porque no lo hablaba. Yo no hablaba qué es lo que me estaba pasando. Y compañeras, cuando ustedes no hablan, probablemente las violencias que se acumulan van a trascender a un feminicidio. Eso pasa. Recuerdo que un día di una conferencia y me alzaron la ceja varios varones que estaban presentes porque yo dije que a mí me intentaron matar porque quise ser libre Ujú. y luego levantaron la ceja, ¿no? Pocas veces se entiende el concepto adecuado de la libertad. La libertad no es simplemente salgo y me voy por el metro y llego al Zócalo X. La libertad es interna también y es donde surge, cómo te sientes, qué es lo que decides, tú, qué es lo que decides hacer, qué es lo que decides para tu vida. Y yo decía, quiero estudiar. Y me decía, no, porque tú eres mía. Ah, Mm. ¿cómo que yo soy tuya? No, romper con ese tipo de relaciones es muy difícil y surgen linchamientos y cuestionamientos en su mayoría de las ocasiones en redes sociales en donde todos son jueces y juezas y cuestionan a las compañeras, ay, tan fácil que era salirse de relación, No, ¿para eso. qué no lo denuncia? Seguro por interesada, ¿no? Por Ujú. oportunista. Y esas violencias surgen precisamente de esta cultura, de la idea de que la mujer siempre es responsable por las acciones violentas de los hombres, Ujú. ¿no? Cuando hablamos con perspectiva de género. Eh, entonces, pues yo cuando me decido salir de esa relación, ya estábamos en un punto álgido en donde la constante era no, porque si no eres mía no vas a ser de nadie, ni de ti. ¿Y tú ya te imaginabas ese momento, la gravedad? Porque creo que muchas veces es como dices, no, nunca va a pasar, ¿no? O sea, tenías ese miedo de que iban a atentar contra tu vida. Ese miedo estuvo presente desde que transcurrieron alrededor de 2 meses y yo ya no quería estar en la relación. Sin embargo, me vi obligada a permanecer porque lo que pocas veces se nos da oportunidad de nombrar, y no lo vas a estar diciendo todo el tiempo en denuncias públicas, es que llega un momento en que los agresores buscan tu lado vulnerable. Mm. Y en mi caso fue la familia. ¿Qué es lo que me decía? Bueno, tú sabes si quieres dejar la relación, pero nada más te recuerdo que tu papá tiene un carro así, tu hermana tiene un carro Mm. así, tu mamá va tales días con tales personas por el café, tiene sobrinos y te empiezan a enmarcar este tipo de vulnerabilidad que dices, creo que mejor me quedo, ¿no? Porque quieres mantener ya segura a determinadas personas. Y eso es lo que a mí me pasó. Llegó un momento en que eh, conocí a una persona que me hablaba mucho sobre este tipo de libertad que yo no entendía, la libertad del pensamiento, de tus decisiones. Y es que me comencé a animar a decir, eh, es que sí, yo quiero luchar por mis sueños, no darle mi vida a una persona así.
Y cuando yo tomo la decisión es cuando ya no lo acepta esta persona. La pregunta que me haces es, ¿te diste cuenta en ese momento? Yo no me di cuenta de la gravedad. Es algo que a partir de la agresión, yo he identificado, porque cuesta trabajo observarte cuando tú vives la violencia. Cuesta trabajo observarte cuando tienes que escuchar la perspectiva y los juicios de las y los demás. Entonces, es un proceso que en estos 5 años he aprendido a descifrar no solamente yo, sino a través de terapia y que también ha sido en gran medida a través de la voz de mis compañeras, porque es cuando dices, sí es cierto, no solamente me pasó a mí, le ha pasado a muchas mujeres, pero no todas lo hablamos, ¿no? Por el miedo al que dirán mata definitivamente, a mí casi me mata. Entonces, no lo sabes identificar en ese momento, solo lo que buscas por instinto o por inercia es salirte. Salirte porque sientes que ese espacio, esa persona te hace sentir mal, te, te hace llorar, te saca de ti, ¿no? Y hay veces que es la vergüenza, que yo lo he visto muy cercano también, que como que la misma vergüenza de decir, me hicieron esto, me estoy dejando, y porque mucha gente te juzga justo, sobre todo a personas que viven violencia de género en relaciones, es cómo dejas que te pegue y cómo dejas que te grite, y es que hay toda una cadenita y toda una configuración para que justo esté pasando eso, y no es fácil romperla, pero lo que sí hace mucho la diferencia, como mencionas, es el sistema de apoyo. Y hago esa pausa, o sea, si alguien está viendo, así sea un grito, así sea como el violentómetro, lo pueden encontrar siempre en internet, ahí en el violentómetro te dicen como los niveles de violencia, y pues la primera es así de un grito, alzar la voz, hasta ya la muerte, ¿no? Un asesinato. Entonces, es muy importante como ver esas señales a tiempo, y aquí nos hemos enfocado muchísimo en el amor romántico porque es un gran factor de riesgo. Y creo que ahorita ya lo estamos viendo mucho como sociedad, pero como desde chiquitas, la idea de un hombre en nuestra vida romántico era el salvador, era como a lo que más, el día más importante de tu vida es tu boda, es, sabes, como que esta idea de que mi vida se va a completar o yo voy a ser completa cuando llegue esa persona, entonces llega eso que tanto hemos soñado y esperado y podemos no ver otras cosas. No digo que el amor romántico no exista y esos detalles, pero sí es muy importante el analizar nuestras relaciones y analizar si hay mucho love bombing que le llaman, ¿no? Como ese bombardeo de amor y de te doy todo porque a veces están ocultando algo, ¿no? O a veces como que es justo esta manera de irte atrapando poco a poco para ya después tener esa posesión, puede ser, si uno lo permite, claro, ¿no? De tu tiempo, de tus ideas también, de tu definición, y pues no es algo que se toma a la ligera. O Claro, y sea, ahorita dijiste algo muy importante porque justamente los varones que fungen desde una posición enteramente machista tienen estos rasgos narcisistas en sí. donde te bombardean de amor y después de repente desaparecen y después provocan que a través de otras mujeres tú te sientas vulnerable o te sientas menos. Y que Y eso es algo necesites muy eso que común. te dio al Sí, inicio. porque Ujú. te engancha y al mismo tiempo que te engancha a ti te hace sentir como soy poca cosa y si me hace caso es porque soy una suertuda. Inclusive te lo llegan a decir o a demostrar desde muchas Ujú. formas, con gestos inclusive, pero sí cuando hablamos de violencia machista, sí es una situación muy compleja en donde intervienen muchos factores que, bueno, no nos vamos a llevar todo el podcast para desmenuzarlo, pero que sí Se es podría, porque importante. sí es un tema, pero sí no. Sí, es que es un temazo muy Ujú. amplio, pero que sí es muy importante que se comience a hablar por lo menos para identificar ciertas características o rasgos básicos para decir, amiga, aquí no Aquí es. no. Sí, la violencia tiene muchos rostros. Hay violencia económica, ¿sabes? O sea, más allá de la física, la psicológica, los narcisistas son maravillosos al inicio. Por eso siempre digo, cuando juzgan mucho a una mujer que está en una relación con violencia con un narcisista, yo les digo, es que él no llegó con la etiqueta de te voy a hacer daño, te voy a destruir. No, todos llegan presentándose de una manera muy Ujú. buena y sobre todo con una herida tal vez que tú tienes como a sanarla o si te hace falta algo yo te lo doy. Entonces es muy difícil
de pronto darse cuenta al inicio, pero sí hay frases como que te pueden soltar hasta nadie te va a querer como yo, justo como decías, eres mía, o estos celos o injustificados, así, todo eso de verdad obsérvenlo porque es una cadenita que puede llevar literal a la muerte y entre más pronto lo podamos parar, pues es más protección hacia uno misma, ¿no? Sí, 100%. y justo lo que mencionas, hay varios tipos de violencias. Sí. eh, Ahora, afortunadamente, gracias a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ya se han podido tipificar, establecer y Ujú. reconocer violencias que hasta hace 2 años no tenían nombre, pero que sucedían, ¿no? Y es algo que surge a partir de esta lucha de las mujeres que hemos sido víctimas, sobrevivientes. Me gusta más usar sobreviviente porque la víctima es la que, ay, la que no denuncia, no. Cuando eres sobreviviente es cuando te atreves, cuando levantas la voz y dices, aquí estoy, me pasó esto y sigo aquí, pero también sigo aquí pidiendo justicia, ¿no? Es que ahora, como dices, hay violencia económica, violencia física, violencia psicológica, Las pero redes también sociales también, violencia digital, digital, muy violencia fuerte. mediática. Y pues bueno, ahora ya podemos hablar sobre el concepto de violencia ácida, la cual ya Ujú. tipificamos, y no solamente en la ley de acceso de las mujeres, sino también en diferentes códigos penales, los cuales ya no ven esta violencia como, ay, como un moretón, tarda entre 15 y 20 días en sanar. No, ahora es una violencia que se tipifica Muy con lo intenso. máximo, que va desde los 30, 40, 50 Mm. años de prisión. Sí, me parece impresionante que antes la violencia con ácido estaba tipificada como casi igual que un golpe con la mano, por un decir. Sí, así es. Y Mandaban a las compañeras al apartado de violencia física o violencia ujú, familiar. Y ujú, aunque sí, es un contexto en donde probablemente se pudo haber vivido, tú no puedes comparar un ataque con ácido u otra sustancia corrosiva o química con un moretón. con un Un moretón moretón. sí se quita entre 5 y 10 días. Una violencia ácida que genera quemaduras por segundo grado mixto o tercer grado, no se curan en 15 días. Yo llevo 5 años Ujú, y mis cicatrices nunca se van a borrar. ujú. Y fíjate que es tan indispensable hablar sobre este tema y ser insistentes, aunque digan, ay, la saxofonista. No, sí, porque inclusive dentro de las instancias gubernamentales desconocen tanto la gravedad. A mí en alguna ocasión, no voy a mencionar aquí la instancia, pero me dice la licenciada que me atendió, ¿y cuándo se te van a quitar las cicatrices? Y yo, no se Mm, quitan las cicatrices, pueden mejorar, pero no se quitan. Y ahí es donde se desprenden otro tipo de violencias, como es la discriminación, la violencia estética. ¿Por qué? ujú. Porque cuando nosotras sobrevivimos a este tipo de ataques, nos desfiguran, ¿no? Por eso yo tengo el cubreboca. No porque no me acepte como soy, sino que es un proceso tan complejo que a mí todavía me da miedo sentir cuando me vean con morbo. Ujú, Duele. ujú. Y porque también cuando tú mejoras, pareciera que no tienes derecho a mejorar porque te hacen menos víctima a los medios de comunicación y al agresor a través de los medios de Como que vale comunicación. menos, ¿no? Tu Así es. lucha. Fuerte. Entonces, es algo para lo cual todavía no me siento preparada. Sin embargo, yo me acepto como soy, ¿no? Ujú. Y cuando tú te aceptas como eres, con tu peso, con tus rasgos, con tu color de piel, cómo te ves, es cuando empiezas a rechazar esa violencia estética a la que nos han sometido por muchísimo tiempo, ¿no? Porque ¿cuál es el fenotipo perfecto de la mujer? Ah, la mujer alta, Eurocentrista, eh, 100% hegemónico. totalmente. Ujú, Y las mexicanas en la mayoría no cumplimos ujú, con esas características, pero eso no nos hace menos bellas, ¿no? ujú, Cada contexto, cada territorio, el clima mismo nos hace tener características tan especiales que nos hace auténticas a ujú. cada una de nosotras. Y este mensaje para mí es muy importante decírselo a todas las compañeras que nos escuchan, porque el hecho de que tú no seas como la chava que sale en la televisión o la modelo o a la Miss X,
no te hace menos bella. Todas, Ajá, Yalitza Aparicio es una mujer para mí preciosa, precioso. y que no cumple con esas características, pero eso no la hace una mujer fea. Ujú. Todas las mujeres somos preciosas. Yo siempre digo que la definición de belleza tienes que entrar tú, porque si no, ¿cómo te vas a considerar bonita? Sí. Sí, para mí la belleza es una mujer delgada, rubia, pues yo nunca, o sea, si es mi definición y yo no soy así, entonces yo no me considero bonita. Entonces creo que sí es bien importante de construir qué es la belleza y como que nosotros encajemos en esa definición y entender que nos han mostrado solo un pedazo, ¿no? De una rebanada del pastel y es lo que creemos que es lo que debe de ser. Pero la verdad es que esa parte ha sido una campaña que ha venido de muchos años donde el guión siempre fue igual, hasta ahorita se está medio rompiendo y Ujú. nos hizo creer que por no estar representados como que no éramos suficientes de amor, de respeto, que al final eso también es parte de la cadena que te lleva a la violencia, ¿no? Un bajo autoestima, el decir, bueno, nadie me va a querer, alguien me hizo el paro, se volteó y se fijó en mí, Ajá. aceptas obviamente cosas que tal vez no aceptarías con ya una autoestima mucho más fortalecida y reconociendo tu valor más allá del físico y más allá de cómo te ves. Entonces eso siento que es una lucha a la que yo le he entregado a mi vida y se la seguiré entregando porque me afectó muchísimo. Y esto es algo que yo he visto que todas las mujeres que yo conozco han tenido o tienen esta herida del amor propio y de la belleza. Hasta las más que yo decía, viví en departamentos modelos y vivía con mujeres que decían, eres irreal. Ellas tenían las mismas inseguridades que yo tenía y también tenían relaciones tal vez tóxicas. Entonces como que es algo que verdad todas tenemos y que se nos va la vida en esa lucha, ¿no? De querer encajar, de querer ser siempre más perfecta. Y quería preguntarte en esta línea, ¿qué fue para ti lo más difícil? O sea, me quiero enfocar tanto físico, mental, de tu ataque, de tu intento de feminicidio. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque justo, como me comentaste, hay gente que te pregunta cuándo se te borran las cicatrices, que no tienen idea de todo lo que hay también interno y toda la dinámica familiar que cambia también, porque afecta obviamente a tu familia. Este, ¿Cuál ha sido de estos las luchas más difíciles que has tenido que estar y que sigues? Bueno, yo creo que han sido varios momentos. Eh, el primero es cuando me arrepentí de querer ser libre, Mm, porque lo que me cuestionaba cuando desperté después de tanto medicamento es si yo no hubiera querido seguir con mis estudios musicales, si a mí no me hubiera gustado la música, él no me hubiera querido matar. Inclusive llegué a pensar, maldito el momento en que mis papás me inscribieron a la banda municipal. Si yo no hubiera aprendido música, él no me hubiera querido matar. Imagínate qué pensamiento tan retrógrado en donde seguía aceptando la responsabilidad de un feminicida. ujú, Y yo creo que eso fue un momento difícil para mí porque no quería saber nada de la música. La veía como un aspecto culpable en mi vida. Yo creo que el segundo momento que fue decisivo, más que difícil, fue como un estado de conciencia muy elevado. Fue cuando yo escuché a mi papá que hablaba con el doctor, con el cirujano, y le decía, doctor, ¿y mi hija cuándo se va a curar? Un tono de voz desesperado, mm, con mucha ignorancia, porque no somos médicos, ni los médicos sabían cómo tratar esta agresión. Em, y escucho al médico que dice, son heridas que tardan entre 15 y 20 días en sanar, y yo me veo en total estado de putrefacción mi cuerpo, porque eso te hace el ácido. Y digo, no, esto no se va a curar en 15 y 20 días. Y en ese momento, independientemente de las religiones que podamos predicar, sí pasó por mi mente en decir, Dios mío, por favor, no me dejes odiar. Ya sé quién fue, ujú, quién lo mandó a hacer, pero no me dejes odiar porque cuando tú odias, es más, cuando tienes un coraje en el día, te quita tiempo. ujú. Y ahí se va toda tu energía, te duele tu cabeza. Ahora imagínate una agresión de esta índole. ¿Cómo,
cómo hacerle para no odiar a quien no solamente te dañó física y emocionalmente, quien te mandó a matar, sino quien también trastocó a tu madre. Porque cuando a mí me mandan a matar, mi mamá también estaba conmigo y mi mamá tiene quemaduras de 3er grado en su cuerpo, ¿no? Entonces es cuando yo decidí enfocar toda mi energía en rehabilitar mi cuerpo, ¿no? Además que pues yo tengo esa educación, ¿no? Mis papás siempre me decían, deja, no hagas caso. Entonces yo creo que fueron esos momentos y un momento que nunca, nunca se me va a olvidar, que fue como crucial para no odiar, no maldecir, fue cuando yo estaba dormida en una camilla de hospital y mi mamá siempre se hacía la fuerte, porque con todo y sus quemaduras ella me cuidaba. Y, y pues sí, ahí fue muy complicado ese momento porque pues mi agresor pues he sabido que era un político y era amigo del entonces gobernador del estado de Oaxaca y pues qué es lo que querían deshacerse de una vez de mí, ¿no? Entonces se nos negó el acceso a la salud, no nos querían dejar entrar a los hospitales con el pretexto de que no había espacios y sí había espacios. Y cuando yo veo a mi mamá, yo la sentí y medio que abrí los ojos porque los tenía muy inflamado, toda mi cara estaba mal. Veo como mi mamá estaba haciendo y en eso abro los ojos y ya despertaste, mi hijita. Y lo recuerdo y se me hace un nudo en la garganta, porque yo creo que la mujer que más fortaleza me ha dado en la vida es mi mamá, ¿no? Hace poco vi una imagen que dije, esa soy, porque dice, eres igualita a tu mamá, ojalá fuera la mitad de ella, Ay, ¿no? sí. Y pues yo creo que esos han sido como los momentos cruciales. Otro ha sido hablarlo públicamente, porque cuando tú lo hablas públicamente, te pones en un espacio y en un estado de vulnerabilidad en donde el escrutinio público va a estar a todo lo que da. Eh, pero yo creo que cuando te quitas esta capa de vergüenza y dices, yo no tengo la culpa, yo no me voy a hacer responsable y yo no voy a estar cuidando la imagen de un asesino, ¿no? Eh, soportar las campañas de odio, donde me criminalizan no solamente a mí, a mi familia, en donde dicen que yo soy narcotraficante, en donde donde dicen que yo tengo poder político. Y fíjate que todo esto lo hago en relación a la música porque eh, cuando tú ves una partitura, pues tiene ahí el montón de notas, ¿no? Desde redondas, que son las notas más largas, más sencillas, hasta, no sé, corcheas, 16avos. Pero también los compases de espera son silencios y los silencios también son música. Entonces aprender a guardar silencio y a no caer en provocaciones, porque esos son provocaciones para hacerte caer en errores, yo creo que es de mucha valentía, porque es muy fácil reaccionar y decir, no es cierto, fue él, y me hizo esto y me hizo lo otro. Creo que es lo que debemos hacer las mujeres, no caer en provocaciones, porque de por sí dicen que estamos locas y que somos unas neuróticas y que somos las tóxicas. Imagínate, hasta se ha hecho tan cómico esta situación de la tóxica. Ay, voy a ver a mi tóxica. Oye, es muy violento que te refieras hacia una mujer, ¿no? Entonces sí han sido muchos momentos muy complicados, pero yo creo que algo que he aprendido mucho en este proceso es el arte de la paciencia, porque la paciencia es un arte que hay que dominar y que te va a dar oportunidad a crecer, sobre todo como mujer y como persona. Sí, a nivel físico, ¿qué ha sido lo más duro o lo que más te ha costado? Porque hay un duelo también que Sí. tienes que vivir
de la Malena que era antes y la Malena que es después. ¿Cuál ha sido lo más difícil en este proceso? Volverme a ver al espejo. Eh, Cuando yo estuve aproximadamente 5 meses en hospitales y, y yo decía, no me quiero ver, porque cuando yo preguntaba a los médicos o a mi familia cómo está mi cara, se quedaban callados y dije, yo me esperaba lo peor, ¿no? Pero me vi al espejo por error cuando empecé nuevamente a caminar y pues fui al baño dentro del hospital y cuando me lavé las manos sin querer me vi, pero muy rápido y yo me puse muy mal, me tuvieron que sedar. Em, en eso se viene lo de la pandemia, no acabé mi rehabilitación y pues yo comencé a vivir en la casa de una de mis hermanas, pero tiene vidrios en todos lados. Entonces yo cuando caminaba, pues de repente me reflejaba y yo me asustaba de mí, me asustaba y yo decía, Dios mío, me dejaron hecho un monstruo. Y así te sientes como un monstruo, pero el monstruo no eres tú. Y eso lo tengo que dejar muy claro porque nos hacen creer que somos, volvemos a lo de la violencia estética, que somos feas y inclusive nos criticamos entre nosotras mismas. Ay, mira, ¿no? Inclusive hay mujeres que Sí. defienden a tu agresor de pronto o a tus agresores. Pero yo creo que tenemos una lucha individual antes de estar divididas afuera. ¿Por qué? Porque cada que tú te levantas y te ves al espejo, tenemos que evitar estar divididas con nosotras mismas. Ay, mira, ay, acá se me hacen estas arrugas. Ay, qué gorda estoy. Mira, se me hace una lonja. ¿Cómo te Ay, no. hablas a ti mismo, no? Desde ahí empieza Ujú, la división y cuando rompemos con ese estigma es cuando se va a reflejar hacia ujú, afuera y ya no vamos a estar divididas entre nosotras. ujú. Entonces, me habías dicho algo sobre el físico. Han sido igual varios momentos porque vuelves a ser bebé. Sí, no, y lo menciono porque hay gente que no, todavía desde la ignorancia cree que, como dices, se va a sanar rápido, como, no, es como un ataque con ácido o sustancia corrosiva afecta a tu físico, no solamente es estético. Mucha gente cree que solamente es la vanidad, Sí. que a ver, o sea, válido también es obviamente muy fuerte el choque, como tú dices, estético, el que ya tu cara ya no sea tu cara, este duelo que tienes de la persona que eras antes y después, pero aparte físicamente en salud, cuáles son o sea, las afecciones que tiene este ataque. Bueno, primero saber que cuando hablamos de quemaduras de tercer grado, que son las Ujú, quemaduras que yo tengo, te exponen a la amputación de el ujú, órgano más extenso que tienes en tu cuerpo, que es la piel. ujú, Cuando a ti te queman con ácido, que en mi caso fue ácido sulfúrico, la piel en donde me cayó, que es aproximadamente el 70%, queda inservible. Eh, un día entrevistaron a mi papá y me acuerdo que cuando lo describió me puse a llorar porque hay cosas que tú al propósito te olvidas porque duelen. Y él me lo hizo recordar cuando describe que la piel era como la corteza de un árbol. Así era mi piel, la que ya no servía. Y esto provoca que te retiren esa piel inservible y te tomen de otras áreas de tu cuerpo para los poner esa injertos. capa en tu piel y se regenere. Eso es un proceso muy complicado porque el cuerpo, por la misma sustancia que puede estar todavía en tu piel, en tu cuerpo, eh, puede provocar que rechace los injertos de piel que te hicieron. Otra es cuando llega también al músculo, cuando quema tendones, y acaba algo también que es muy importante para las mujeres en especial, tu presentación, tu cara, ¿no? Porque quedas deforme, hay compañeras que han perdido su oreja, que nos han tenido que reconstruir los párpados, la nariz, la boca,
porque cuando llega el proceso de cicatrización no es de que, ya cicatrizó y ya, no, es que las cicatrices se vuelven hipertróficas y la hipertrofia te quita funcionalidad en no mover bien la boca, en no cerrar bien los ojos, en no respirar bien. Son muchas áreas en donde tienen que intervenir médicos de manera interdisciplinaria, no solamente un cirujano plástico, los oculoplásticos, la dermatología, la reconstrucción. Y además de eso, pues son tratamientos muy costosos que desafortunadamente a la fecha las instancias de salud pública no te las garantizan, ¿no? Em, Cuando hablamos de este tipo de agresión, en este caso hay que estar muy conscientes que te dejan prácticamente hospitalizada por meses y que esta hospitalización, pues evidentemente por el tipo de quemaduras no te permite mover, no te puedes mover. En mi caso, se me calcificaron todas las coyunturas de los huesos y yo tuve que tomar una larga rehabilitación para volver a caminar porque yo desaprendí el caminar. Yo no podía comer por mí misma, me daban en la boca, este, y tener terapia para quebrar esa calcificación, porque yo todo el tiempo estuve así y así andaba, ¿no? Entonces romper con esos calcios para volver a tener esa movilidad, tener operaciones en las cicatrices que quedan también en esas áreas que no te permiten estirarte es muy complicado. No se trata de que te agreden y quedas en el hospital y después sales y ya como si nada. Es un proceso muy largo de reconstrucción en donde la dermatología también funge como un papel impresionante para mejorar la calidad de piel, que no va a quedar tu piel como eres originalmente, eso es obvio y evidente, en donde la cirugía plástica reconstructiva hace también un trabajo extraordinario, pero que requiere de mucha paciencia y tiempo, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que me atendió un médico reconstructivo, no funcional, porque hay dos áreas médicas en ese sentido. El médico funcional, de cirugía funcional, es el que te va a ayudar en que no pierdas el ojo para ponerte piel en el párpado, para que no estés expuesta sin tu piel. Pero el reconstructivo es el que te ayuda no a mejorarte y no es vanidad y no son faciales como me ha tocado jueces que dicen que me hago faciales, ¿no? Sino que es un trabajo en donde tratan de tener ese equilibrio original que tenía la figura de tu cara o las áreas de tu cuerpo. Y que no es de que dices, me opero hoy y en un mes me hago otra operación, porque tiene que haber una evolución. Yo le decía al doctor, bueno, me va a operar ahorita y después, ¿cuándo? Me decía, tranquilízate, ten paciencia. Tenemos que operarte, tenemos que esperar que tu cuerpo no rechace la piel, tenemos que esperar cómo va a reaccionar tu cuerpo. Yo puedo hacer el mejor trabajo, pero yo hago un 10%, tu cuerpo va a ser el 90%. Y esa incógnita de que tu cuerpo, a ver, es mi cuerpo, tú no lo puedes mandar. Ujú. No eres consciente de eso, sino que tienes que ser paciente contigo misma. Tienen que transcurrir de 10 a 12 meses para ver cómo reaccionó y te vuelvan a revisar y decir, a ver, ahora podemos meter bisturí aquí, ¿no? Entonces sí es muy complicado poder describir sin revictimizarte a ti misma, pero creo que sí es muy importante lo que me preguntas porque no es algo sencillo, no es algo que se cure pronto, es un proceso largo en todos los sentidos, complicado, doloroso, desgastante, de muchísimo cuidado
y que es necesario mencionarlo porque cuando se dan los resultados a la vista de los jueces, a la vista de tus propios agresores, mira, no fue para tanto. Cuando fue un trabajo constante desde que amanecías, desde que anocheces y te tienes que poner los medicamentos tópicos, desde que tienes que ser muy estricta y muy disciplinada con lo que te marcan los médicos para poder mejorar. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos del tema médico, es muy importante no solamente, desde luego, hablar sobre lo que se ve, sino también lo que se Ujú, siente, porque cuando hablamos de salud, hablamos también de salud mental y ahí intervienen pues la salud psicológica y la salud psiquiátrica que cuestan y que es acá donde empezamos a hablar de privilegios. ¿Por qué? Porque, mira, es importante que te diga que la mayoría de estos casos se perpetran en contra de mujeres que no somos ni siquiera de la clase social media baja. Somos de la baja, somos mujeres racializadas, evidentemente con varios puntos de vulnerabilidad, por eso ejercieron la violencia y de pronto a mí me han dicho, bueno, Male, pero es que tú has salido adelante, te ha ido bien, has salido adelante, tocas, estás estudiando, sí, pero es muy importante señalar que mi contexto personal es que soy una mujer soltera. ujú, Afortunadamente cuento con el apoyo de mi familia, de mis padres, de mis hermanos. Pero ¿qué pasa con compañeras como Elisa Xolalpa, que vive acá en la Ciudad de México, como Carmen, que vive en Veracruz? Elisa es mamá soltera prácticamente porque el agresor es el papá de sus hijos. Y entonces ella tuvo en su momento, hace más de 20 años, decidir si comían sus hijos o seguía un proceso legal que tú sabes que es ujú, revictimizante, es desgastante en todos los sentidos. Pues claro que iba a priorizar a sus hijos. ujú, ¿Qué pasa, por ejemplo, con Sandra Montiel, que es una compañera, una chica trans? Tiene todavía desventajas, ¿no? Porque se le señala de que son hombres vestidos de mujer, ¿no? Y que ella también tiene más de 20 años que estuvo invisibilizada, ¿no? Entonces, acá es donde entra la interseccionalidad y tienes que aprender a observarlo si quieres contribuir o ser responsable socialmente, porque aquí no se trata de que Malena o la saxofonista que agredieron con ácido, no, yo no soy la única, no hay somos muchos. más. Y Ujú, el problema que luego nos echa nuevamente la culpa diciendo, es que no denuncian. Pues sí, porque no denuncian. ¿Y cómo vas a denunciar si te agreden y no cuentas con el apoyo familiar, el apoyo económico para poder realizar tu denuncia? ¿No? ¿Qué es lo que haces cuando en un 80%, eh, perdón, en un 95% el victimario es una pareja ujú. sentimental o que tuvo un parentesco contigo y lo que hace es amenazarte, amedrentarte? Porque a mí me pasó. Cuando hablamos de violencia extrema, son los casos de feminicidio o tentativa de feminicidio en caso de que la mujer, la compañera, haya sobrevivido al ataque. Ujú. O sea, todo esto que nos mencionas de todo tu trayecto de la recuperación física, antes estaba, o sea, me choquea como todo lo que nos compartiste los 5 meses del hospital, todas las cirugías, y estaba comparado con un moretón, ¿sabes? Estaba comparado con un brazo roto, estaba comparado, y podemos, o sea, por eso me quería que nos explicaras y nos desglosaras todos para que vean la importancia de la ley Malena, la importancia de tu activismo, de que estás realmente cambiando este, la tipificación de estos ataques y la consecuencia que tendría el agresor, que es totalmente abismal a la consecuencia que había antes. ¿Nos quieres Sí. compartir un poquito de la ley Malena y de cómo, bueno, ahorita creo que faltan 3 estados que no la tienen, pero ya la Ciudad de México está aprobada desde febrero, ya, y bueno, aquí tengo la lista de los estados, pero los vamos a mencionar, pero sí es una ley que está creciendo en el país, aunque todavía no está en todo el país, pero que está creando este gran cambio. ¿Cómo nace y cómo ha sido ese proceso de la ley Malena? Y cuáles son, obviamente, los cambios que se han hecho en esta reforma, ¿no? Constitucional, Bueno, al Código Penal. No sé. nace por supuesto por una necesidad, porque en este sentido, mi caso sí pudo ser vinculado afortunadamente como tentativa de feminicidio Ujú,
pero no el caso de todas las compañeras. Ujú. ¿Qué es lo que sucedía? Además de que consideraban que era una violencia menor, no relevante, eh, empezaba la controversia que mandaban los casos a violencia física o a violencia familiar. Entonces, esta confusión provocaba que se viera desde fuera eh, una consecuencia menor, ¿no? Empezando por ahí. Cuando yo empiezo a conocer a más chicas que habían agredido de la misma manera, pues empieza como que esa colectividad de que no, pues bueno, nosotras a lo mejor ya no vamos a tener justicia o ellas ya no querían seguir con los procesos, pero por lo menos hay que levantar la voz que a quien no a quien le llegue a suceder, pues tenga las herramientas jurídicas necesarias para que no nos estén revictimizando, ¿no? Y es que empezábamos a tocar puertas, pero el primer como impedimento que nos sucedía era que cuando te las abrían era para la foto, ¿no? Porque las legisladoras y legisladores que no tenían la voluntad política para hacer de verdad un cambio, solamente era una foto y ahí luego hablamos, ¿no? Entonces eso como que nos hacía entrar en un estado de estar un poco a la defensiva cuando se acercaban. Y llegó el momento en que me contacta una diputada de Puebla, ella ya no está con nosotros, ya se hizo infinita, Aurora Sierra, pero cuando me busca, dice, es que quería ver contigo si podíamos hacer una reforma en Puebla por lo que te pasó. Y yo, sí, pero si quieres hacer algo bien, pues tienes que hacer foros y necesitamos que hagas una mesa de diálogo no solamente conmigo, sino con más víctimas y que vaya ministerios públicos, que vaya el fiscal de Puebla, que vayan otros legisladores, que vaya un médico cirujano. Yo le dije todo el equipo interdisciplinario y yo dije, ni lo va a hacer. Como a la semana dice, oye Elena, para comentarte que ya contacté a todas las personas que me dijiste Wow. porque tomé nota, ¿cuándo puedes venir? Y yo, ¿de verdad? Y le dije, pues el día que tú me digas, yo voy a Puebla. Y empezamos a tener estas mesas de diálogo. ¿Por qué? Porque yo lo que le decía a la diputada en ese entonces es, tú estudiaste otra cosa y no eres médico, médica. Necesitas saber el punto de vista de todas estas personas para que tú puedas entender cómo lo vas a legislar. Ujú. Transcurrió alrededor de un año y sí se pudo tipificar. En Puebla fue el primer estado que lo tipificó como tentativa de feminicidio. Ujú. Aunado a esto, pues otros estados anteriormente ya lo habían tipificado también, Sí. pero como lesiones en razón de género. El primer estado en tipificar este tipo de agresiones, pues fue Oaxaca. Fue en el mismo año en que a mí me agredieron. A mí me agreden en septiembre, ellos lo aprueban en diciembre del 2019. Sin embargo, pues todavía faltan esfuerzos porque se tipifique de una manera adecuada. Posteriormente nos buscaron aquí en la Ciudad de México la diputada en ese entonces, Marcela Fuente, una mujer muy joven y muy consciente que bueno, cuando me contacta también le dije, si quieres hacer algo bien, ¿por qué? Porque también es esa forma o ese miedo de nosotras, porque muchos utilizan el tema como Para eh, colgarse eh, de la imagen, tal vez, de estoy siendo te un voy a buen decir como difusor. en los memes, no Marx, mejor dilo así. Este, lo utilizan como reflector, ¿no? Ujú. Entonces, le dije el mismo planteamiento que le hice a la diputada de Puebla. ¿Por qué? Porque en Puebla fue PAN y en la Ciudad de México era Morena. Entonces, ¿cómo evitarte meterte en todos esos líos, ¿no? Y le dije, bueno, pero tienes que convocar a más víctimas de la Ciudad de México y que te den su punto de vista, porque yo te puedo decir cómo lo viví yo, pero mi experiencia no es la misma que Ujú. las demás, ¿no? Se hace otra vez esta reunión con equipo interdisciplinario y no solamente se llegó a reuniones, sino que se establecieron foros en donde le dije, y también las mujeres trans. Ujú. Y dice, sí es cierto.
y es que pudieron participar diferentes colectivas como Casas de Muñecas Tiresias, que es una colectiva muy importante, y empezaron a dar su punto de vista y es cuando yo conozco a Sandra Montiel. Yo pensé que ella iba como parte de la colectiva y cuando hace el uso de la palabra, se sube su suéter y dice, a mí me pasó esto hace 20 años y muestra sus cicatrices con una fortaleza, pero también me causó mucha impresión. Me regresa a ver Marcela y le dije, ¿te das cuenta la responsabilidad que tienes? Por eso lo tienes que hacer bien. Y dice, sí, sí es cierto, Male, hay que hacerlo bien. Y se pudo aprobar aquí en la Ciudad de México de la aprobación de esta ley que es la mejor evaluada en América Latina. Es una ley que está bastante amplia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia ácida, no solamente nos enfocamos en ataques con ácido, sino que también son sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables y irritantes, líquidos en altas temperaturas. En Nayarit me tocó conocer a una compañera que me dijo, me da mucho gusto lo que estás promoviendo con la ley, pero yo creo que yo no entro porque a mí mi marido me quemó los ojos con cola loca. Y yo, claro que sí entra, Ujú, porque es una sustancia química, ujú, es una sustancia corrosiva. Claro que te ejercieron violencia ácida y cuando se apruebe tú lo tienes que denunciar, ujú. porque no importan los años que hayan transcurrido, desde el momento en que ya se aprueba, se abre esta posibilidad en que se ejerza pues esta denuncia en contra del agresor, no importa los años que hayan transcurrido. Entonces, actualmente, pues la ley se pudo tipificar en 13 estados de la República, el resto falta. Ahorita estamos entablando diálogo con 3 estados de la República más, espero que se sumen y sobre todo que pues hagan a un lado esa diferencia que ya pasó el tiempo electoral, ¿no? Ahorita ya todas y todos y todes son legisladoras y yo creo que ahí es donde se tiene que cumplir la palabra y la voluntad del pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que demanda el pueblo? Pues son las necesidades que tienen las mujeres en cuanto a las violencias feminicidas, las violencias de género. Y en bueno, felicidades primero que nada por este cambio de vida que estás haciendo a muchas mujeres que han sido víctimas de este tipo de ataques. Creo que el activismo es de las cosas más difíciles por hacer porque es mucha vida, ¿no? Que se va en esto. Y quiero que me digas, porque mucha gente es activista y obviamente siempre mostramos el lado positivo del activismo, que es obviamente el generar cambios, el ayudar a otras personas, todo lo que viene de tomar ese poder de vuelta, ¿no? Y generar un cambio en la sociedad. Pero ¿qué es lo que el activismo más también te ha costado? Quiero que me como en salud mental, ¿sabes? También lo desgastante que puede ser las trabas, lo que me comentabas, como el que te digan que sí, que no, que es a Malena lo que más le ha costado, que muchas veces no se ve este otro lado del activista, porque el activista siempre es el fuerte, siempre es la persona que no se rinde, siempre es la persona que está ahí luchando por todos atrás, pero también es un ser humano pues, que tiene su propia lucha y que también se cansa y que también tiene miedo y que también a veces, no sé, te quisiste rendir en algún momento. ¿Cuál es ese otro lado de todo el activismo que has hecho? Fíjate que sí hubo momentos en algunos congresos que me daban ganas de decir, ya, ya me voy, ¿no? Porque, por ejemplo, en Puebla, hubo un roce entre colores partidistas y un diputado en ese entonces, que ahora es senador, se atrevió a decir, ¿cómo una oaxaqueña va a venir a Puebla a hacer una ley? Y yo, a ver, yo no soy, somos varias, Ujú. ¿no? Y el atreverse a trastocar la vulnerabilidad de las compañeras me pareció algo muy bajo y ruin. Em, yo creo que en ese sentido lo que hemos buscado es justicia y cuando hablamos de justicia no solamente evocamos los procesos personales, sino también la justicia social que merecemos al ser visibilizadas, ¿no? A través de las leyes, de las reformas, porque son reformas. Son reformas. No digo, cuando hablamos de ley Malena es para verbalizar una situación, pero si tú lees la ley de acceso y el código penal es violencia ácida que establece tal y tal, X.
Entonces, yo creo que esa fue una de las situaciones que me dieron ganas como de tirar la toalla. Eh, ¿Por qué? Porque también de pronto te expones, se expone tu seguridad eh, cuando sienten o otras partes de X partido sienten que tú operas para alguien en especial, ¿no? Y yo creo que eso yo lo he dejado muy en claro todo el tiempo en redes sociales, que ha sido mi herramienta principal para difundir todo lo que acontece. Porque yo esta ley la he trabajado con todos los colores, ¿eh? Y con hombres y mujeres y de la diversidad, porque eso es lo que hace o permite que una reforma pueda ser de verdad democrática, que sea artesanal, porque ahí es donde sí empiezas a hacer el tejido social, porque empiezas a conciliar, bueno, a lo mejor yo no pienso como tú, pero sí tenemos las mismas necesidades, entonces hay que hacerlo, ¿no? Eh, sí había cosas que no se veían, como cuando mi agresor utilizaba este activismo, pero para su favor decía, es que ella quiere agarrar dinero o anda de oportunista, ¿no? Porque ni tiene nada y ahí anda. Han sido campañas que empezaron a operar desde hace 5 años, desde el momento en que a mí Sí, me el mandaron a desprestigio agredir. que Entonces, sufres. esta situación que no se ve a lo mejor tanto, pero que yo sí lo siento, pues te quiebra, ¿no? Porque dices, entonces no hago nada, pero ahí es donde empecé a tener conciencia de la víctima que quería el Estado, de la víctima que quería el feminicida, la que no iba a denunciar, la que se iba a quedar callada. Y dije, no, yo no quiero ser esa. Yo no quiero ser esa, porque mi voz cuenta y si yo sobreviví a este hecho tan brutal, que valga la pena, ¿no? Entonces es cuando, pues lo entiendo pues de pronto la opinión de una minoría pasa por de más, porque lo importante es la razón y el motivo que provoca generar este cambio, ¿no? Esa Eh, gasolina que te da sí, la el apoyo la- es lo que te impulsa. Y pues bueno, yo creo que esos temas, esas situaciones son las que me han de pronto querido orillar a dejar las cosas porque pues eh, me tocó en una ocasión ir a Guerrero, al Congreso, y pues tú te vas en camión, ¿no? Y mi mamá y mi papá, no, hija, por favor, no vayas. Y ya al último, pues con cuidado y todo el tiempo me quería monitorear, ¿no? Porque pues lo que no se ve es que te se arriesgas arriesga, en sí. ir o trasladarte a otros estados de la República en donde no sabes si te van a dar la seguridad adecuada, pero pues ahí estás tratando de visibilizar algo que antes no se veía y que sobre todo lo normalizan, ¿no? Porque cuando hablamos de quemar, el simple hecho de quemar a una mujer no es algo reciente. Recordemos que en tiempos de la Inquisición se hablaba de las De brujas, las ¿no? brujas. ¿Quiénes eran las brujas? Las mujeres que pensaban que tenían esa libertad de pensamiento, las mujeres sabias, las mujeres ingobernables, las que no aceptaban el yugo de un hombre, las mujeres independientes, eran las brujas. ¿Y cuál era el mensaje? Quemarlas, exhibirlas públicamente para que otra mujer no se atreviera a ser libre. Entonces, no es algo nuevo, lo que sí se innovó fue la manera de quemar, ¿no? Pero es algo que ha existido desde siempre y que yo creo que tenemos que desaprender a normalizar ese tipo de violencia desde la propia palabra, ¿no? Cuando dicen quémala, quémala en redes, es una forma de quemar, que intensiva quemar y cada que se repite una y otra vez esa palabra, quémala, te conlleva a lo extremo, que es quemar de verdad la piel. Y yo creo que hay que tomar conciencia de esos aspectos que aunque se ven muy pequeños, son muy importantes y que desembocan a un hecho muy lamentable. Totalmente. Qué fuerte esta conexión que acabas de mencionar, pero sí.
Sí, y hasta cuando hablas de que qué ardida, como que el lenguaje hacia la mujer es muy diferente como es hacia el hombre, en las mismas actitudes tal vez, ¿no? Sí, Y es muy así es. importante como reeducarnos y deconstruirnos. Sí. Y estar como siempre al pendiente de qué cosas de que yo hago fomentan eso que queremos que se acabe totalmente. Y Malena, ¿cuáles son tus herramientas que nos dirías de autocuidado para estos momentos que me mencionas? O sea, que cuando no puedes más, cuando dices que, obviamente, como me dices, obviamente hay una causa que te da energía, pero hay algo que tú hagas, que nos puedas compartir para alguien que lo esté escuchando, que digas, yo no puedo vivir sin esto, ¿no? Sea terapia, sea meditación, sea tener mi grupo de apoyo, sea tal vez desconectarme de todo. O sea, ¿qué es lo que te ha ayudado en estos años para seguir de pie? Pues han sido, primero mi familia, que es el núcleo inmediato que también se afecta, que son víctimas Ujú, indirectas también. Yo creo que su apoyo ha sido fundamental para que yo pudiera tener esa tranquilidad ujú, y esa fe en que las cosas pueden mejorar. ujú, Yo recuerdo que mi hermana, la primera vez que me lo dijo fue en los primeros días del hospital y le dije, soy un monstruo, ¿verdad? Y ella me miró a los ojos, pero mi hermana, la que vive en Oaxaca, es muy decisiva. Y ella me miró a los ojos y me dijo, te prometo que tú no te vas a quedar así, te lo prometo. Y cuando ella me lo dice, en mí dije, sí, si ella me lo promete, yo también me tengo que prometer que no me voy a quedar así, ¿no? Eh, Tengo otra hermana que también siempre me ha estado apoyando de cómo estoy. eh, y es cuando yo me daba cuenta que cada muestra de cariño, aunque sea pequeño, era tan grande. Y de todo el resto de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, mis hermanos. Yo creo que eso fue primero. En segundo fueron ustedes, fue la sociedad. Porque yo no sabía la revolución que sucedía aquí afuera mientras yo estaba en un hospital, sino que en una ocasión le dije a mi papá, este, como vuelves a ser niña, ujú, infante, eh, tenía tantas ganas de ver una caricatura. Y le dije, papá, ¿podemos prender la tele para ver algo? Y dice, y es que mi papá es pésimo para mentir. Y dice, es que creo que puedes ver algo que no te va a gustar, hija. Y yo, ¿qué? Porfa, préndala, ¿no? Y le cambiaba de canales y en todos los canales, casi en todos, la saxofonista y su agresor tal. Y pasó esto. ujú. Sí, fue muy mediático. Y lejos de que yo me sintiera mal, yo en ese momento entendí que era la sororidad. Ujú, De que dije, wow, están mujeres hablando de mí y veía pancartas que ujú. cuando fue la marcha en el Del 2020. 20, que fue como fue un antes y un después esa marcha. Sí, 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 sí. definitivamente. Y, y pues eso es en segundo lugar la sociedad, las compañeras. Y lo repito, si estoy aquí es por ustedes. Los medios de comunicación que más allá también de lo mediático es cuando siento que se empezó a tomar esa conciencia de la perspectiva de género, que se sigue aprendiendo porque, híjole, no podemos como borrar o desaprender eh, cuántos años de periodismo, de comunicación en 4 o 5, ¿no? Pero que se han hecho bastantes avances, pasos agigantados en cuanto a la perspectiva de género para ya no revictimizar y que todavía lo hacen, pero tratan de hacerlo correcto, ¿no? Inclusive se han acercado periodistas para decirme cómo lo hago, Mm, cómo no te hago sentir mal, mm, pero cómo le hago para informarlo, ¿no? mm, Y esta apertura ha sido muy bonita. Y pues lo que no puede faltar es la música. Yo creo que si yo no siguiera estudiando, si yo no siguiera tocando mi instrumento, em, fuera una neurótica de primer nivel.
Y eso no está mal, la misma situación te hace perder muchas veces el control, porque esto también, más allá de físico, es emocional y Totalmente. muy duro. Yo cuando empiezo a estudiar mi instrumento, que es por lo regular diario, es cuando pienso mucho y resuelvo mis problemas ahí, porque hay veces en que seguramente a todas nos pasa de que andamos, ay, tengo pendiente esto, ¿cómo resuelvo? Ujú. Y te empieza a dar un dolor de cabeza y más se pausa tu cerebro, se congela. Y yo cuando toco, estoy tararararararán, tararararán, tarararararán, y de repente digo, cuando hice esto, imagínate esto, estoy tocando. Cuando hice esto, pensaba de esta manera. ¿Qué voy a hacer al rato? Ah, ya sé. Ah, y lo curioso es que de pronto las mismas notas me dan la respuesta cuando hago alguna ligadura, algún fraseo o algún cambio de tonalidad. Digo, ah, sí, pues así se tiene que hacer el cambio también. Así Es es. tu meditación Sí, es activa, una total, meditación sí, increíble, totalmente. una catarsis Ujú, y hablarlo. ujú, Hablarlo también es un proceso de catarsis porque cuando tú repites tu pensamiento, pero en voz alta y lo compartes, dices, ah, hay veces en que entrevistas me he quedado y estaba haciendo esto. Ah, era esto. ujú, Y perdón, ¿qué dije? Pero son esos procesos dentro de la catarsis que te hacen como repensar alguna situación y te dan la respuesta. ujú. No, son muchos aspectos, yo creo, los que me han ayudado, pero sobre todo, sabes que me han dado esa fortaleza a no desistir y a estar firme. Esto soy, esto me pasó y dirá misa el agresor y tendrá todo el poder político y económico para sobornar, para comprar a quien quiera, pero mientras tú camines con la verdad, las cosas suceden. Yo no miento, mi cuerpo habla. Algo que me decía la Ministerio Público hace algunos meses que me pareció como ay, muy, Mm, muy importante es que me explicaba que cuando se lleva a cabo un feminicidio, el cuerpo de la compañera habla en la autopsia, ujú, pero cuando se sobrevive a un feminicidio que se nombra feminicidio en grado de tentativa, no solamente tu cuerpo habla, tu voz también, y no se puede minimizar. Y con esto me refiero a que no se puede minimizar ni anular no solamente mi voz, sino la voz de cada una de mis compañeras. ujú, No, sí. ya no estamos en ese momento. Estamos rompiendo con esos paradigmas, con todas esas reglas absurdas en donde nos hicieron creer que nuestra voz no valía, que nuestra voz no tenía sentido, que nuestra opinión no importaba, que solamente nos teníamos que ir al rincón. Como que no había un lugar, ¿no? Digno. Claro. Sí, sí, Y sí. con esto no quiero decir que la lucha de las mujeres, que el propio feminismo es una guerra en contra de los hombres. No, para nada. Justo quería tocar eso porque, perdón que me interrumpa, pero después de justo esta marcha que vimos en el 2020, que ha habido como que, no, como que recuperamos mucho el poder de nuestra voz, hay una polaridad y se ha visto mucho como hasta un fenómeno social de que parece como guerra entre hombres y mujeres y es como la lucha Sí. feminista no es eso. O sea, y quería preguntarte justo cómo lo ves tú y cómo, qué le dirías a los hombres y también mujeres que se excluyen de esta lucha de que no es en contra, es juntos, ¿no? Mira, Con, es que no es una guerra, y tú lo ujú. entiendes perfecto, no es una guerra en contra de los hombres, No, no, no. simplemente las mujeres hemos decidido hacer más sólida esta voz coral Ujú, para luchar por los espacios que históricamente nos fueron negados, por los derechos que históricamente nos fueron negados, ujú, ¿no? Yo creo que es buen momento para hacer un llamado a los varones, no solamente que no es una guerra en contra de ellos, ujú, sino que tampoco necesitamos a hombres aliados, ujú, porque al autoproclamarse como aliado es nuevamente querer recuperar ese espacio de privilegio. Simplemente queremos a varones, a hombres responsables que nos dejen de violentar,
Así como se escucha de sencillo, sí, pero Ujú, es muy complejo, sí, ujú, porque estamos regidos por un sistema diseñado, sí, para favorecer a los hombres, pero también donde los lastiman, ¿no? Porque ujú, al hombre se le dice que no debe de llorar y se ujú, le empieza a hacer una represión de sentimientos y de conductas que cuando salen, salen de una manera muy explosiva, ¿no? ujú, Es un tema muy complejo del que se puede seguir hablando, pero yo creo que sí hay que dejar muy claro que no es una lucha en contra, no es una guerra en contra de ellos, sino que es una lucha por tener los espacios y ocupar, hacernos de los derechos que nos corresponden y que siempre nos fueron negados, ¿no? Ya ujú. tenemos a una mujer presidenta, ¿no? Y Sí, algo que un legado que nos dejó muy importante, Ifigenia, que sí, lamentablemente acaba de fallecer, es justo a no quedarse callada, a luchar por tus ideales y a luchar por los derechos que te corresponden. Y eso no te va a hacer ni enemiga de los hombres, ni a los hombres los va a hacer menos. ujú, No les va a robar esa masculinidad. Hay que entender que ellos están también en un momento muy importante en donde pueden deconstruir esa masculinidad que inclusive los ha lastimado a ellos. en sus años de vida, ¿no? Y Ujú, que deconstruirlo no te hace menos, ¿no? Al contrario, te ayuda a crecer como ser humano. ujú. Y también a proteger a que, o sea, que esta lucha que estamos haciendo también va a mejor la vida de sus hijas, de sus madres, de sus hermanas, que no, sí, que se acabe un poquito este golpe que siento mucho de energía, así que se ven en redes sociales cada vez que alzamos la voz, que son ellos los primeros que están como violentando Claro, y que y todas y todos y todes somos beneficiados. Mira, sí, yo les quiero compartir algo que me encanta porque algo que pues, ahorita se me pasó nombrar es, ¿qué es lo que también te ayuda? Pues la sonrisa de mis sobrinos, ¿no? Porque aunque yo no soy mamá, cuando tú ves a una personita, una mini personita, dices, wow, ¿qué le espera o qué le quiero dejar? Hace un año nació Ita, Lu, en mixteco significa flor bonita, Mm, y ella es mi sobrina. Y yo recuerdo que cuando la fui a conocer, porque yo vivo en la Ciudad de México, yo estoy refugiada aquí, pocas veces voy a Oaxaca, pero cuando la fui a conocer llegué bien tarde. Y cuando la veo por vez primera le digo, Ita, discúlpame que llegué tarde, pero estaba con unas compañeras. Estábamos platicando cómo hacerle para que cuando tú crezcas y tus futuras y tengas futuras amigas no sientan qué significa el miedo, qué fuerte. ¿no? Y no solamente pienso en Ita, pienso en todas las infancias, Ujú, porque todas y todos y todes fuimos infante. ujú. Y yo creo que es muy importante no caer en el egocentrismo, en la vanidad, porque cuando llegan esos sentimientos a nuestro ser, la lucha no sirve. Ujú, No se trata de Malena, se trata de todas. Y sobre todo se trata de esas pequeñas personitas que tienen muchos sueños y que no podemos permitir que una persona malintencionada se los trunque. y un sistema, Un sistema con una el que sociedad. tenemos que romper. Muchas gracias, Malena, por este mensaje tan poderoso, porque justo también es como lo que a mí me motiva mucho a seguir mi activismo, que quiero ser la que necesitaba de niña y no quiero que, o sea, si podemos sumar un cambio y evitar dolor a las generaciones que vienen detrás de nosotros, pues lo vamos a hacer. Y ya estamos viendo ese cambio en la sociedad, ya estamos viendo otro tipo de representaciones y ya estamos viendo, no, o sea, no se acaba, falta mucho por hacer, pero sí una sociedad tal vez más amable hacia las mujeres y visibilizando cosas que antes eran imposible que sucedieran, ¿no? Entonces, gracias por esa lucha, por todo lo que y por la voz que le da a todas las mujeres que por muchos años no, pues no pudieron. No, al De que contrario, no, pues sí, gracias a ti por el espacio, a todas las personas que me dan la oportunidad de poder escucharme y pues sí, dejar en claro, no es una lucha ni una guerra en contra de los hombres,
sino es por apropiarnos Ujú, de nuestra libertad, ujú, la verdad. libertad que tanto nos hace falta y sobre todo a ya no estar divididas desde el momento en que nos vemos por las mañanas en un espejo y nos comenzamos a criticar. El cambio va a comenzar desde que nos aceptamos y reconocemos que cada una desde nuestra individualidad somos mujeres preciosas, somos mujeres hermosas, únicas, auténticas y que merecemos todo el respeto y toda la paz, Ujú. porque a eso vinimos a vivir, a disfrutar, pero disfrutar dentro de la paz. Sí, siendo suficientes, ¿no? Siempre, sí, esta idea de que estamos en construcción, siempre creo que a las mujeres se le, como que te falta algo, ¿no? Y cuando seas mamá, y cuando tengas la pareja, y cuando, no, ya el día de hoy donde estés, como estás, eres suficiente respeto, de amor, en el proceso que estés, no hay algo que lo condicione, ¿no? Ese merecimiento que tenemos y que nos ha costado mucho a veces sentirlo. Y ya para terminar, quería preguntarte, bueno, quiero también decir antes que los ataques con ácido es algo que pasa, aquí tengo una cifra de 2.400 al año a nivel mundial, entonces no es algo así como que muchas veces la gente cree que es uno cada, ¿sabes? Cada 10 años, o que es algo muy poco común, realmente es algo que sí sucede mucho, hay diferentes concentraciones dependiendo del país y todo esto, pero es algo que sí es muy importante seguir hablando y crear estas reformas para poder tener las consecuencias adecuadas al acto. Y también crear un mensaje que le quieras dar a mujeres en general que están pasando por un tipo de violencia, que es, a veces el miedo te congela, como lo hablamos, que es muy difícil salirse de ahí. ¿Qué les puedes decir que tal vez sería ese primer pasito o ese mensaje que tú le quieras dar para tal vez que tengan ese poquito, no sé, ese empujoncito que te da la fuerza de salir de ahí? Porque a veces el miedo que tenemos, a veces son más acá o nos los han implantado, ¿sabes? Ni siquiera a veces algo que va a ser tangible. ¿Cómo le dirías tú esto a las mujeres que te están viendo ahorita? Primero que no están exagerando, Ujú, que no están exagerando, que no tienen por qué tener vergüenza. La vergüenza ya está cambiando de lado, ujú, que no eres culpable de que te violenten, es parte de un sistema que fue diseñado para que esto sucediera y que el hecho de que tú levantes la voz no quiere decir que vas a ser señalada, al contrario, quiero que sepas que eres una mujer valiente desde el momento en que decides hacerlo. Eres una mujer valiente por haberlo tolerado y que tienes que levantar la voz. La vergüenza no está de tu lado, ya no va a recaer en ti y que aquí afuera vemos muchísimas mujeres colectivas que estamos dispuestas a apoyarte desde cada uno de nuestros espacios y que gracias a que tú levantes la voz estás dejando un mundo diferente para las siguientes generaciones y sobre todo que sí. no te sientas culpable. Tú no tienes la culpa, eso es muy importante. Tú no tienes la culpa. Denuncia. Ay, gracias. Y recuerden también que hay muchísimas organizaciones, fundaciones. Yo sé que a veces la terapia es un lujo, el tener esos recursos. De verdad, busca en internet. Hay lugares que dan terapias gratuitas, hay muchos. O sea, ese es el sistema de apoyo, no siempre tiene que estar en la familia o en casa, es lo ideal. Pero el hecho de que no lo tengas no significa que estás sola. También hay muchas organizaciones afuera que te pueden dar ese primer recibimiento y las herramientas para todo tu proceso, en cualquiera que sea que estés viviendo. Y por último, te quería hacer la pregunta del podcast, que cuál es el elefante en la habitación de Malena, que es lo preguntamos porque es esta analogía de tal vez una batalla o algún problema que todavía no te cuesta y no lo quieres voltear a ver, pero ocupa mucho espacio en tu vida como un elefante en la habitación. ¿Cuál sería ese tema que tal vez traes aquí, pero dices ahorita no, después lo veo, después lo hago? Claro, y creo que este es un mensaje para todas, porque el hecho de que tú hayas sobrevivido una violencia extrema no quiere decir que te vacuna de otras violencias más. Mm, A mí me ha pasado, seguramente a ti, pero que de pronto tenemos ese miedo de levantar la voz porque el primer señalamiento es, ay, como que le pasa todo, ¿no? mm, Seguramente la del problema es ella. Si nosotras nos atreviéramos a contar todas las violencias diarias que atravesamos desde el mm, momento en que salimos de nuestra casa hasta el momento de regresar, si es que regresamos, no somos exageradas, ¿no? Ese es un elefante
que tengo en mi habitación y que digo, antes de elefante hay que ser cocodrilo y hay que tener paciencia porque poco a poco se van a dar las cosas. Yo he levantado la voz, seguramente mañana van a levantar la voz otras compañeras y vamos a ir rompiendo con el miedo que nos amedrentan los agresores a través de medios o personas aliadas que evidentemente pues no tienen la razón, ¿no? Eso es un elefante con el que cargamos todo el tiempo, todas las mujeres, a veces se identifica más que otras, pero que está de manera constante, ¿no? Tener presente que un sistema fue diseñado para favorecerlos a ellos y que estamos encontrando las formas y las maneras de poder erradicarlo. Eso es con lo que estoy últimamente, pero digo, bueno, como dijera mi abuelita, si no cae, resbala. Y la verdad Siempre sale. siempre se va a dar a Sí. conocer. Ay, pues muchas gracias, Malena, de verdad. Con esto cerramos esta hermosa entrevista. Gracias por todas las lecciones, de nuevo por tu lucha y gracias a quienes están aquí, quienes se quedaron en este episodio. Recuerden que no estás sola, no estás solo, no estás sole. Hay siempre, de verdad, una ayuda allá afuera, aunque parece que no, en los momentos más oscuros, pero se puede salir del otro lado y se puede siempre ser más fuerte, más resiliente y falta con, pues, el momento exacto, ¿no? Muchas veces te presionas, pero va a llegar el momento en el que puedas hacerlo de la manera más adecuada para ti. No te compares con ningún proceso de otra persona. Cada proceso es único. Tente mucha paciencia y pues bueno, seguiremos en esta lucha muchos años más. Así Gracias. es. Y recuerden que son preciosas cada una desde su individualidad. Son preciosas, Totalmente. son hermosas, son únicas, son auténticas y merecen todo lo mejor. Denunciar no significa que estás mal, que eres una exagerada, al contrario, te hace una mujer más valiente de lo que ya eres. Sí, muchas gracias. Bueno, eso fue Un Elefante en la Habitación, un podcast de la revista Marie Claire. Nos vemos el próximo miércoles. Bye. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Un Elefante en la Habitación y recuerda que tenemos un episodio nuevo cada miércoles. Nos vemos la próxima semana.